terrible darse cuenta de que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que me pasó con mi hermano. Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años, pero murió hace 5. Se habría ido de casa a los 18. Yo tenía 5 años. Mi familia nunca lo perdonó, ninguna de las dos cosas, ni que se haya ido, ni que se haya muerto. Hola de nuevo, ¿cómo están? Soy León, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy, como ven, estoy con otra invitada muy especial para Hola, mí, Jazmín. Liz, ¿cómo Ella estás? es enfermera, es mi ex compañera de la facultad, porque antes de empezar a estudiar licenciatura en letras, yo estudiaba enfermería con ella. Nada más que pasaron cosas y ella sí siguió la carrera, se recibió. Y bueno, y acá estamos porque no Seguimos solo siendo éramos amigas, compañeras, éramos éramos fanáticas, fue choque de ideas. fanáticas de los libros de la lectura. Así que Hoy bueno, vamos a estar hablando y platicando y contando nuestras ideas sobre Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santana. Un libro de 1998, de sí, un autor argentino también, sí, porque este libro también está narrado y todos sus acontecimientos suceden en Buenos Aires. Voy a recordar que yo soy de Córdoba, acá está el mapa de Córdoba y acá está el mapa de Buenos Aires. Lo que ahora hace un libro también muy cercano a nosotras dos. sí. Para aclarar, ¿a vos te gusta este libro? ¿Te gustó cuando lo leíste? No es de mis libros favoritos. Pero Yo sí de mis libros favoritos. a mí le puse una calificación de 5 estrellas sobre 5. y yo le puse una calificación de 2,3. O sea, acá van a ver una dualidad de perspectivas, pero eso está bueno. Está bueno. La literatura tiene desde muchos lugares, desde diferencias de ideas, conectar con la otra persona y poder charlar y debatir. De eso se trata los libros, de Ujú, poder leerlo, lean este libro y tengan su propio pensamiento. No claro. porque alguien le dijo es el mejor libro o es el peor libro, se tienen que quedar con eso, tener sus Ujú, propias ideas. exactamente, Y por así. eso hacemos este video, para debatir, para dar nuestra opinión, que en este caso va a ser bastante distinta, Sí. y para que ustedes nos den su opinión. Si lo leíste, si lo querés leer. Así que Bueno, hay mucho. como siempre, esta primera parte del libro va a ser sin... del libro. Del video. Del video va a ser sin spoilers. Voy a poner acá el minuto exacto donde empezamos a hablar con spoilers. Para que se puedan retirar del video por si quieren leer el libro. Y si no lo quieren leer y quieren ver nuestra opinión, se quedan. O si ya lo leyeron y quieren saber nuestra opinión, también se quedan. Dichas estas declaraciones, Comencemos. comenzamos. ¿De qué se trata el libro? El libro está narrado por un chico que tiene 17, 18 años, está por ir a la universidad, y su hermano mayor falleció hace 5 años. Él se está por ir a Estados Unidos a estudiar, y la noche antes de tomar el vuelo, decide que va a contar la historia de su hermano, desde Y su punto sí, de vista. claro, y él siente que es como una forma de decirlo en voz alta y poder superar esto. Sí, darle un cierre a la muerte del hermano. Cabe aclarar que no sabemos el nombre del personaje, del autor, del narrador, ya que es anónimo. Pero sí conocemos a los demás personajes que son muy importantes para el desarrollo de toda esta trama. Le vamos a llamar Pablo al protagonista, porque para que sea más fácil Poder hablar y hablar hacer de él, referencia de él. pero no se le menciona en toda la obra. El libro se trata de cómo Ezequiel, el hermano mayor de Pablo, se va de la casa y todo el libro transcurre alrededor de, digamos, de la situación por la que Ezequiel se va, Ujú. que es un spoiler, así que lo vamos a decir más adelante. Es un libro que toca muchos temas sensibles, tanto para la época de 1998 como para la actualidad, así que hay opiniones diversas Sigue y siendo un libro relevante por el sí, tema que trata. ujú, o sea, creo que yo lo leí por primera vez en 2014, no, 2016, y es un libro de que no importa el año que lo estés leyendo, siempre va a tocar un tema de que es necesario informarse, necesario tener un pensamiento crítico sobre esto. Sí, yo lo leí el año pasado y lo volví a leer ahora en enero. Este video se está grabando en febrero del 2026, no sé cuándo se suba o Ujú. cuándo lo esté viendo, pero bueno. De hecho, no diría que es un libro para mayores de edad, pero sí para No, mayores de 12 años, 13 años, 14. Sí lo pondría en las escuelas, me parece que está sí, bueno en las escuelas, pero a partir de cierta edad, cuando sí, las sí. personas ya empiezan a tener pensamiento crítico. Sí, yo lo leí, para ser exacto, yo lo leí en el colegio, calculo que cuando entré a primer año, 13, 14 años, así Sí, que esa es una buena edad, no lo recomendaría para más chicos porque toca temas que por ahí no entendés. De ujú, hecho, es la edad en la que deberías leer algo de esto y tener un poco sí, más de conciencia cultural. y también es la edad en la que el protagonista va a transcurrir la historia, porque como le digo, él nos va a contar su historia, Pablo nos va a contar
desde que su hermano se fue de su casa, pero él recién descubre por qué cuando tiene entre 12, 13 años, 11 años por ahí, por esas edades, cuando se está volviendo adolescente. Entonces, si lo lees a esa edad, al libro, te sentís todavía más tocado porque el protagonista tiene tu edad Ujú. y está transcurriendo este autodescubrimiento personal al mismo tiempo que el lector. Claro, entonces está muy bueno por eso, porque podés ver cómo el libro se trata de este chico tratando de descubrir por qué su hermano se fue de su casa cuando él era muy chico, por qué nadie habla de él, porque es un... ¿Por qué lo tratan como un tabú el tema? Bueno, de eso se trata el libro, sin Sí. spoilers, Y de bueno, el protagonista Pablo tratando de descubrir por qué su hermano se fue de su casa y sus padres están enojados con él y la única persona que lo menciona sin preocuparse, o sea, como lo sigue tratando igual, es la abuela. Qué bueno. Bueno, ahora sí vamos a hablar con spoilers. Así que ya se pueden retirar los que deseen. El protagonista descubre más adelante por qué se va el hermano de la casa. Y se va cuando él tiene 5 años. ujú. Obviamente que lo descubre años después, cuando él tiene como, dijimos, 11 12 años, pasó un tiempo. Pero vamos a decir directamente por qué fue que se fue Ezequiel de la casa. Porque tenía SIDA Tenía SIDA. y los padres lo echaron de la casa. La situación es así. Él era un adolescente rebelde, había embarazado a una chica. Esa fue su primer metida de pata, por así decirlo. Ujú, Y sí, metida de pata posta, porque si sos adolescente no está bueno que tengas un hijo si sos ujú. menor de edad. Tengan hijos después de los 18 y conscientemente, por favor. Tips, tips. Entonces, cuestión que él, antes de enterarse de todo esto, él sabía sobre esa metida de pata, sobre que el hermano era rebelde, entonces creía que Sí, tenía que ver con algo de eso. porque los padres querían obligarlo a Ezequiel a casarse con la chica, pero la chica al final se hizo un aborto. Entonces, ya de ahí empezó a estar una situación tensa. Y uno diría que Ezequiel hace clic Ujú, y tipo empieza a cuidarse en las relaciones sexuales para no embarazar a más personas, pero al parecer no lo hace porque se contagia de SIDA. ujú. Bueno, Y para aclarar, estamos en que ellos, por ejemplo, tanto Pablo, el protagonista, estaba en un mundo en donde era de una clase social un poco alta, en es de donde clase el social alta. estatus Viven en San Isidro, para que se... Es un mapa de Buenos Aires. Arre. Sí, es parte de Buenos Aires. Ujú. es un barrio de Buenos Aires donde vive la gente cheta. Cuestión de que al tener clase, un estatus, una clase, vos tenías que mantener un cierto perfil. Entonces, algo que sale de ese perfil, como por ejemplo embarazos adolescentes, abortos, casamientos entre gente, entre niños, entre adolescentes, era como algo que tenías que mantener abajo de la mesa y algo que los padres nunca hablaron. Y cuando Ezequiel se Te- enferma, se contagia, es algo que también vuelven a meter abajo de la mesa para que no hablarlo, no contarlo. Sí, el chico Ezequiel tenía 17 años, suponemos, porque se fue a ir de la casa, o sea, A los 18 casi. sí, te habrá estado en el último año de la secundaria. Y obviamente que ya se vuelve un tema tabú hablar de eso. La madre cuando habla de Ezequiel o lo menciona se le haga llorar. Ujú. De hecho, hay una frase que quiero leer, que es en un momento en el que, más adelante, después de que Pablo se entera de que su hermano tiene SIDA, se encuentra con un amigo del padre y me quedé como, what the fuck, la escena esa, o sea, porque es muy fuerte. Dice, se encuentra con el amigo del padre y dice, me quedé callado. Es una enfermedad terrible. Insiste el amigo del padre. Y Pablo dice, sí, balbucié. La leucemia. ¿La leucemia? Sí, claro, leucemia, la enfermedad de Ezequiel, pobrecito. No recuerdo si les contesté. Sé que me fui indignado. Mis padres, al no poder evitar la evidencia de que Ezequiel se iba a morir, tuvieron que inventarle una enfermedad. Como si fuera más digno morirse de leucemia que de sida. Como si fuera indigno ser sidoso. Como si en la muerte hubiera alguna dignidad. O sea, eso. Claro, entonces vos imagínate que en pleno 1998 y encontrarte con todo esto, no solo tenés que estar transcursando una enfermedad que lamentablemente conlleva la muerte, porque En ese tiempo. no, en este tiempo En ese también. tiempo también. El SIDA, bueno, para los Ah. que no saben, Pirirín, vamos, explicación de.
de una enfermera. Tenemos dos cosas distintas, el SIDA y el VIH. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el VIH es el virus del papiloma humano. El VIH, a una vez que lo adquirís, a través de la mezcla de fluidos corporales, ya sea sangre, a través de relaciones sexuales sin protección, a través de agujas o de algún otro método donde fluidos corporales se mezclen, vos te podés adquirir VIH. El VIH, como consecuencia, tiene el SIDA. El VIH es una enfermedad que no se cura, sino que pues tiene un tratamiento que te hace tener una calidad de vida Ahora, decente. Ahora, antes no. eh, Antes le lo podí. pasabas todos los síntomas horribles. No solo eso, sino que antes había tanta desinformación, porque no importa si este libro lo leíste en el 98 o lees libros desde antes, era una enfermedad que tenía tanta desinformación que vos no presentabas síntomas hasta más de 10 años cuando ya el virus había avanzado tanto en tu cuerpo que ya se transformaba en SIDA. El SIDA sí es una enfermedad terminal, es una enfermedad que prácticamente terminas muriendo. ¿Por qué? Porque tenés tu sistema inmunológico tan debilitado que una gripe, la gripe esa común, cuando tenés la nariz roja, puede causarte la muerte. Por eso es una enfermedad que al día de hoy también causa un montón de muertes. ¿Se ha disminuido el contagio al VIH? Sí, pero el SIDA es otro tema. Por eso es muy importante hacer chequeos si están Ujú, teniendo relaciones con múltiples personas ujú. o relaciones sin protección, por más de que sea con una sola persona y confíen en esa persona, Por evitar no se este tipo sabe, de o sea, problemas. ¿Por qué? Porque este libro, aunque haya sido de hace más de 20 años atrás, es un reflejo de lo que la sociedad piensa de ese tipo de personas. Por ejemplo, en el texto que empezó a leer mi amiga, sobre lo que piensa ese tipo de personas, sobre esa enfermedad y la forma en la que te iban a catalogar. Era más fácil decir que te estás muriendo de leucemia y dar, como decir pobre, a decir, ay, se contagió de SIDA. O sea, se murió por SIDA es como, no sé, totalmente de hecho, nefasto. antes lo asociaban a ser gay. Ujú. Yo siempre hago la analogía con el libro Aristóteles y Dante, que es una historia romántica sobre dos chicos adolescentes en los años 80, 70, en donde literal hablan del SIDA como una epidemia de hombres gay, que los dos pensaban que se iban a contagiar. Y eran dos adolescentes que no tienen ni idea de la información. Es más, hasta el 82 o 83, el virus del SIDA ni siquiera era conocido como el virus del SIDA. Era un virus que tenían las personas homosexuales. Tenía otro nombre, GD3 o GD algo así. Vamos a buscar para decir la información correcta. Ujú. Por cierto, quiero recalcar que mi amiga enfermera estaba hablando desde el conocimiento. Yo estudio, así que pueden hacerle 100% caso a esto y 100% caso a nuestra recomendación de usen preservativos cuando Siempre. tengan relaciones sexuales. Claro, porque es lo único que puede prevenir este tipo de enfermedades. Gay Ray, sí, acá está. Grit. Ahí está. GIR, inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales. Del inglés, Gay Related Immune. Lo vamos a escribir acá porque soy muy mala pronunciando. Ujú. Entonces era una enfermedad que era totalmente asociada a los gays. Entonces vos imagínate decir, bueno, 20 años después, 12 años después, puede cambiar, porque ya estamos cerca del 2000. No, Hay gente obviamente con que los no. mismos prejuicios. De hecho, bueno, en este libro hay una frase en la que el protagonista le pregunta cómo se contagió y Eh, Ezequiel asume que él le está preguntando ocultamente si es gay y les voy a leer la respuesta. ¿Acaso importa cómo me contagié? Continuó. Digno representante familiar, hacer una pregunta tan imbécil. ¿Qué estás esperando que te diga? ¿Que soy homosexual? ¿Drogadicto? ¿Que me contagió el dentista? ¿Eh? ¿Vos crees que eso tiene alguna importancia? Lo único que realmente tiene importancia es que me voy a morir, que no sé cuánto tiempo de vida tengo y que por más que viva eternamente, nunca voy a poder tener una vida normal. ujú. Entonces, vos decís, bueno, capaz él no se lo preguntó de esa forma, porque ni siquiera se siente que lo preguntó de esa forma, sino más de la curiosidad de un chico que dice, pero ¿cómo te contagiaste? Porque es lógico preguntarse esa pregunta como para prevención de uno mismo. Entonces, vos te das cuenta del prejuicio que las mismas personas que tienen la enfermedad, Que le pregunta por qué tiene miedo de contagiarse de él. claro, entonces como que, y el chico se siente atacado porque imagínate, vos sabés que tenés SIDA, de 20 personas que te mire, 20 personas que le hayan preguntado cómo se contagió, 21 era con totalmente discriminándolo, como diciendo, te contagiaste porque te lo merecías. Porque recordemos que no solo culturalmente, socialmente, religiosamente, de la forma que vos lo quieras ver, estaba mal visto. Y más en la época esta. O sea, recién ahora estamos llegando a un mundo de diversidad en el que se puede llegar a aceptar todas estas cosas. Y no todos los países, y no todas las personas. Voy a narrar una experiencia personal. Yo trabajé un tiempo en una casa de cuidados paliativos, que son cuidados a personas con enfermedades terminales. No solamente uno piensa en cáncer, pero había todo tipo de enfermedades.
y tenía un amigo que se volvió mi amigo a raíz de estar atendiéndolo todos los días, en toda semana tras semana, se volvió mi amigo, se llamaba Lucas, lamentablemente ya falleció, pero él tenía SIDA, aparte de su enfermedad terminal. Y cuando yo lo conocí y me enteré de eso, fue un miedo interno de, ¿y si me tose? ¿Y si me contagio? Y un montón de cosas, y me bombardeó mi cerebro de un montón de preguntas que me hice de, ¿será seguro Ujú, acercarme a este chico? Porque por más de que estudié enfermería en ese tiempo y sabes las cosas, tenés tan arraigado el el- pensamiento de la sociedad de, si mm, estás cerca de una persona con SIDA y te estornuda, te vas a contagiar. ujú. Entonces como que uno vive con ese prejuicio constante, que a veces vos Es no muy lo tenés, inconsciente. pero Yo está decía, tan no lo arraigado. tengo, no Ujú, tengo el prejuicio. Pero al estar en esa situación, te das cuenta ujú. de que lo tenés y es Claro. como, Y es como que se conlleva la vida de que la persona que tiene SIDA, que tiene VIH, va a tener la peor calidad de vida, y no, la verdad es que una persona con VIH, una de hecho se persona, murió sí, porque tenía cáncer aparte de claro. eso. O sea, se murió por otra razón, mi Ujú. amigo. Em, Claro, entonces, por ejemplo, eso te decía que, por ejemplo, las personas con VIH o con SIDA, si están cuidadas, si se hacen los testeos a tiempo, si tienen las medicaciones y las llevan al correcto, van a tener una calidad de vida perfecta. Pueden hasta tener hijos, pueden hasta tener una vida totalmente normal en lo que cabe de una enfermedad, porque, por ejemplo, es como una persona con diabetes, o sea, tenés una vida completamente normal en lo que cabe de tu enfermedad. O sea, no obviamente no vas a estar al 100% sano nunca, pero sí vas a poder tener una calidad de vida medianamente buena. tenés que cuidar, obviamente, todas las enfermedades contraen riesgos. La hipertensión Ujú. tiene riesgos. Cualquier este tipo de enfermedad. Entonces, como que están asociadas a algo tabú, porque literalmente se empezó a ver nombres, que eso si te lo pones a pensar, no importa si eran nombres, o sea, porque eran mayormente nombres, era por la falta de información de cómo se contagiaba, y después porque me hacen mujeres, también por la falta de información, o sea, no discrimina género. Hay más de un tipo que veo, hay más de un género que de otro, pero eso no quiere decir que exclusivamente sea de hombres o exclusivamente sea de mujeres, o sea, es algo que se sabe actualmente. Pero, volvamos al libro, no se sabía. Entonces, cuando vos seguís leyendo el libro, o sea, por lo que me gustó a mí y por lo que a veces te da bronca y yo lo veo dramático, era el hecho de que el chico tenía estas cuestiones de, no, esto está mal, le pasó esto porque se lo merece, pero no es mi hermano, ¿cómo se lo merece? Porque vos lo querés, o sea, vos querés a esa persona, ¿cómo vas a decir que se lo merece? Pero al mismo Bueno, tiempo, el desconocimiento y el miedo te hace pensar que, y si tiene razón todo el mundo de dejarlo a un lado, de, expliquemos cómo fue que el chico se enteró. ah, Hay ¿quién? un personaje en el libro que se llama Mariano, que es el mejor amigo de Pablo. Su Ujú, mejor amigo desde que van a jardín, mejor amigo de toda la vida, y tiene una relación así, de dos niños ujú. que son mejores amigos, se cuentan secretos, Claro, tienen o sea, vacaciones ujú, juntos, es más, Mariano lo ayudaba para que Pablo fuera a ver al hermano, o sea, escondidas. porque los padres obviamente no querían que él tuviera relación alguna con su hermano, con Ujú, Ezequiel. Y lo que hace Pablo es decirle a Mariano, che, voy a decir que estoy en tu casa, ujú, haceme el aguante por si mi mamá llama, decir que estoy en el baño. Y se toma un colectivo por primera vez solo y se va a la casa de Ezequiel. Y ahí es cuando le pregunta, ¿por qué los papá y mamá están tan enojados con vos? Porque tengo SIDA. Esa es la respuesta. De hecho, ahí ya entramos a por qué el libro se llama Los ojos del perro siberiano. ujú, Porque Ezequiel, en su casa, tiene un perro, adopta un perro, una perra en realidad, que se llama Sasha, ujú. o Sacha. Sasha. Sasha, yo le digo Sasha. Sí, para mí también se pronuncia así. Alguno que haya leído nos puede decir cómo lo pronuncia. Bueno, y cuestión que cuando, por ejemplo, esta es una frase que yo remarqué que me parece muy fuerte por el contexto, si vos lo leíste te vas a dar cuenta, pero por ejemplo cuando ve que Pablo ve que Ezequiel tiene un perro, le dice, no, o sea, no sabía cómo hablarle al hermano, porque obviamente, o sea, un chico que viste cuando tenía 5 y ya tenés 2, o sea, hay un abismo entre los dos. Entonces lo primero que le sale de decirle después de enterarse es, no sabía que tenías un perro. Y él lo mira y le dice, están iguales, contestó, porque él no sabía que yo tenía un hermano. Entonces ahí lo invita a pasar. Y bueno, De hecho, ya que hablaste de los abismos, la abuela es la única que lo trata igual a Ezequiel, que le da plata para ayudarlo económicamente, que sigue visitando. Y hay una parte en la que está hablando Pablo con su abuela y dice, lo único que tenemos en común los dos son nuestros padres. Después nada, abuelas, nada más. No sé, por un abismo. Y la abuela le contesta, la abuela es mi personaje favorito del libro, le contesta, tal vez lo bueno de los abismos sea, concluyó la abuela, que se pueden hacer puentes para cruzarlos. ujú, Pero lo que quería leerles es otra escena distinta.
Es que este libro tiene Que escenas justo tan usa la buenas. palabra abismo y como Dios. Me diste el pie. Quiero leer exactamente la frase donde explica lo del título del libro. Acá está. Bueno, entonces llegamos a esta etapa después de leer esto de por qué el libro se llama así. O sea, decís, después de todo lo que te explicamos, decís por qué no se llama, no sé. Porque el libro, o sea, sí, está bien, Los ojos del perro siberiano. Tiene un perro siberiano de mascota, pero tiene más que Eso. motivo que solamente hay porque tiene un perro siberiano de mascota. Porque cuando vos lees el libro te das cuenta que él habla de que adoptó el perro porque era el más chiquitito de la camada y que lo iban a sacrificar porque era diferente y tenía las orejas un poco más grandes. Y explican que a esos perros les cortan las orejas. Él también se acuerda a Jungkook de BTS que adopta un perro al que le corta las orejas y la cola, y él no le corta las orejas ni la cola y está promoviendo justamente Ese que, tipo de que cosas. sí, es anti-maltrato animal. Voy a poner una foto de Jungkook de BTS con su perro. Adorable. Bueno, entonces, Ezequiel le explica a Pablo. de que lo único que muchas veces tenían ellos dos para hablar era sobre Sasha, sobre el perro. Entonces, bueno, esta es la frase como más célebre del libro que te hace entender el significado del título. Ujú. Dice, uno de los motivos por que quiero tanto a este perro es por sus ojos. Desde que estoy enfermo, la gente me mira de distintas maneras. En los ojos de algunos veo temor, en los de otros intolerancia, en los de la abuela veo lástima, en los de papá enojo y vergüenza, en los de mamá miedo y reproche, en tus ojos curiosidad y misterio. A menos que creas que mi enfermedad no tiene nada que ver con que estemos juntos en este momento, los únicos ojos que me miran igual, en los únicos ojos que me veo como soy, no importa si estoy sano o enfermo, es en los ojos de mi perro, en los ojos de Sacha. O sea, como que la inocencia que tienen los animales, la inocencia que tiene es lo que él buscaba, o sea, No solo tiene visto. ningún prejuicio. Ujú. Entonces, como que el libro te lleva a pensar eso, en que siempre vamos a ver un prejuicio, Y siempre vamos a tener esa forma de juzgar. hablando de los prejuicios, desde cómo nos lo inculcan en la niñez. Ujú. Porque recordemos que el protagonista tiene 11 12 años. Le dice a su amigo Mariano que le haga la pata para irse a ver a su hermano. Obviamente cuando llega, lo primero que hace es llamarlo por teléfono. Voy a hacer un disclaimer de cómo la seña de llamar por teléfono para nosotras, que somos de 20 y pico, es esta, por el Ujú. teléfono fijo, y ahora a un niño de 5 años, 10 años le decís, hace la seña para llamar por teléfono, táctil. Nada que ver, pero hice la seña y me acordé. ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, le pide ayuda a su amigo Mariano diciéndole que va a ir a su casa por si la mamá lo llama, para que le diga que está en su casa. Y obviamente lo primero que hace cuando llega es llamarlo por teléfono y le dice, che, me enteré porque mi hermano se fue de mi casa, porque tiene Ujú. SIDA. ¿Y qué le contesta el amigo Mariano? Me imagino que a partir de ahora ya no lo vas a volver a ver. Y ahí es como que empieza todo esta encrucijada que tiene él mismo, porque ¿por qué lo debería dejar de ver? O sea, ¿qué de malo tiene el SIDA? O sea, ¿qué de malo tiene para no tener que volver a ver? De hecho, después de eso, el amigo no le vuelve a hablar. Claro, porque él cuando le dice que no se va a alejar del hermano, que tiene la oportunidad de conocerlo, no lo va a dejar de ver, mucho menos porque está enfermo, entonces el amigo lo deja hablar. Es más, se siente tan aislado porque el amigo sabe que hasta se ve obligado a cambiarse de escuela por la situación, Ujú. porque siente que todos lo miran, que todos lo juzgan por decir sos el hermano del sidoso. Claro, hay una parte que dice, no podía entender la actitud de Mariano y no tenía el valor de ir a pedirle explicaciones. O sea, por el hecho de que el chico lo compartiera, por no guardar un secreto, aunque hayan sido amigos y aunque no quiera saber nada más de ese chico por ese motivo, o sea, era como darse cuenta de que las amistades de años, los valores que vos creías que tenías o las personas que creías que tenían al lado, te podían dejar por esta simple cosa, por ser el hermano de. Sí, y no te das cuenta de cómo es influenciable un niño, porque una persona más grande con criterios dice, uy, qué bajón, tu hermano está enfermo, debes estar sufriendo porque una persona que crees está sufriendo te voy a ayudar, te voy a apoyar, voy a estar ahí para vos. Y Ujú. él no, o sea, tenía los prejuicios de sus Sí. padres de no te acerques a él porque te vas a pegar la peste, o sea. Claro, entonces como que vos vas viendo todo eso y vas viendo cómo muchas personas lo dejan de lado. Y ahí entramos a la parte difícil, que es cuando los padres de él se enteran que está viendo al hermano. ¿Y cómo se enteran? Porque el hermano va al cumpleaños. Ezequiel cae de sorpresa al cumpleaños de Pauli. Y ahí es como que estalla todo. Y de hecho le regala un cassette de música con sus canciones favoritas.
y le regala una entrada para ir a la cancha a ver a Racing, Racing. Bueno, porque todos hinchas de Racing. como ella es de Racing. Y obviamente el padre le dice, todo bien, que tu hermano te lleve. Primero que se enoja porque no van a platea, que es como, bueno, la parte más cheta de la cancha, que van a, ¿cómo se dice? Cancha Te- común, No, tenés popular. popular, bueno, que van a popular, el padre obviamente, ay, te llevo a popular, no, qué Ella da cuenta de lo, no sé si de elitista, sino de lo, elitista, sí. sí, sí, no queda otra palabra más que decir elitista, o sea, de cómo predomina el estatus y lo que dirán de la otra persona que lo que vos quieras hacer realmente, porque acá lo único que importó es que ellos dos querían salir juntos como hermanos. Capaz no tenían mucho de qué hablar, capaz no compartieron nunca y capaz ya Ezequiel estuvo en las últimas. Pero ese pequeño hecho de poder compartir con el hermano era lo que él necesitaba, lo que Pablo necesitaba, y era como que constantemente se lo tiraran como abajo. Sí, y ahí el padre dice, bueno, todo bien, hizo su gesto de hermano mayor, ya no lo vas a volver a ver. Ujú. Y él, al cambiarse de colegio por toda la presión que sentía de que era juzgado, lo aprovecha porque él se tiene que tomar, se cambia a un colegio más lejos, entonces tiene que tomar un colectivo para ir al colegio, aprovecha ese momento para ir a visitar al hermano, o sea, cuando vuelve del colegio, él va a visitar al hermano y lo toma como excusa de llego tarde porque me pierdo en el colectivo, o llego tarde porque se me pasó el colectivo, todas las cosas con el colectivo. Pero en realidad él iba a ver a su hermano. Vamos a hablar un segundo de las portadas, porque una de las cosas que me dijo mi novio cuando vino a portar el libro, ¿y qué tiene que ver la partitura? Y en ambas ediciones ven que hay una partitura. Y es algo muy hermoso, que es que el hermano Ezequiel toca el cello, Sí. y no se quiere morir sin antes haber aprendido a tocar la Switch 86 de Bach, o como Ujú. se pronuncie, Switch. En este ya no te puedo ayudar. Y pronunciaciones en inglés no son tanto lo mío. Y la aprende a tocar, ¿eh? 86 se llama. Creo que sí. Dije la suite 86 y era la suite número uno, chicos. O sea, nada que ver. Pero bueno, esa suite, Switch. Creo que Alice, Ali, Alice. volvimos. No, hubo un cambio de set por problemas técnicos. Detalles detrás de escena que no nos importa. Me gusta este libro que, continuando, me gusta este libro que no solo toma el tema de la música clásica, sino que también el padre le da mucha importancia al ajedrez. El padre es un señor culto, entonces lo obliga a jugar ajedrez para que escuche música clásica. De hecho, se pone muy feliz cuando el Pablo se entusiasma por la suite número uno de Bach y se le pide al padre para escucharla porque el padre tenía su colección de música clásica. Y otra cosa que me gusta mucho es que el prota es lector. Y de Ujú. hecho, él ya era lector esporádico, pero Ezequiel lo introduce más al mundo de la lectura, recomendándole El Señor de los Anillos, Sí, el Señor de los pero Anillos. después le recomienda un montón de otros libros, entonces está muy piola eso. Una frase que me gusta de él, de Pablo, es como piensa sobre los libros, y una frase dice, lo primero que busco en los libros son las huellas de otros del que me lo alcanza, porque justamente él buscaba el no solo leer el libro que le prestaba Ezequiel, sino el por qué a Ezequiel le gustó y trataba Ujú. de entender por qué. A Claro. mí me encanta eso porque me encanta que la gente me diga cuáles son sus libros favoritos y que me los presten o me los digan. De hecho, por eso leí este libro, porque por mí yo no lo hubiera leído. Lo leí porque es un libro favorito de mi amiga y me encanta leer las cosas que le gustan a los demás. Siento que Claro. suma mucho. Entonces es como es algo que vos te das cuenta de decir, bueno, pero ¿por qué leer este libro si ya me contaron más o menos de qué trata? Pero es necesario que vos Es tengas que no, tu... yo no sabía de qué trataba. No, es que por ejemplo, si vos te das cuenta, o sea, cuando vas a empezar a leer el libro, si no tiene nada que ver, o sea, no tiene, o no entendés el por qué. Eso es muy bueno por ese hecho, de que te llevas la sorpresa y empezás a plantearte ciertas cosas que capaz no te hubieras planteado, capaz no hubieras pensado, capaz no tenías en mente. Y una forma para entender o para objetivizar, porque también para mí es más de concientizar sobre el SIDA, sobre la prevención y sobre todas esas cosas. Aparte de eso, sino de ver a la persona como persona, no a la persona como la enfermedad que es. Ay, me salió la enfermedad de adentro, pero es la verdad. Porque, por ejemplo, acá todo el libro
el protagonista sin querer La trataba al bipolaridad hermano no como te la define. enfermedad. Bueno, eso es una cosa que yo aprendí porque yo tengo bipolaridad y es como la bipolaridad no te define, vos sos más que tu enfermedad. Y esto aplica para cualquier enfermedad. Ujú, exactamente. Bueno, Así que es como que está muy bueno. O sea, por eso me gusta el libro. Yo no entiendo cómo ella le dio 2,5 estrellas y ahora está todo de acuerdo conmigo. porque me parece medio irrelevante la historia. Ay, me asusté. Relevante la historia. Se asustó porque pasó alguien por la ventana. Pero ahora vamos a lo importante. ¿Por qué no te gustó? Porque creo que le hemos resumido bien y creo que está bueno para que ustedes tengan una perspectiva de lo que se van a encontrar si lo leen. Es lectura ligera, me gusta cómo está narrado, porque se lee rápido, de hecho los capítulos no duran más de 2 páginas, el más largo tendrá 3. Pero no me gustó porque me pareció medio irrelevante la historia, es como una historia de un X que está contando algo de su vida y no sé, siento que me gustan más los libros con drama, más drama que esto. Yo Como, no sé qué más drama necesita, o sea, ¿cómo estuvieron escuchando lo que estuvimos hablando? No sé qué más dramático pero puede ser tu vida. como guerras no sé por qué no me gustó, solo sé que no es de mis libros favoritos. No lo pondría en mi top de libros Bueno, a mí me favoritos. gusta por eso, no solo porque es una lectura ligera, porque si te sentás, te lo lees en 2 horas con una taza de café, o menos. Sí, leí en menos de un mes este libro. ¿Saben qué Ujú. es lo que más me gustó del libro? La metáfora que usa Pablo para definir la muerte inminente que se le viene al hermano, que es de un ave de rapiña volando en círculo sobre tu cabeza. Y que mientras más cerca estamos de la muerte del protagonista Ezequiel, más cerca de ellos está el ave de rapiña. Y me encantó esa metáfora. Y que cada vez estaba más cerca no solo de su cabeza, sino de la cabeza de sus padres también, porque también se les venía a los padres la muerte de un hijo. Ujú. Y aunque ellos, por ejemplo, hayan estado, porque en un momento lo narran que hayan estado como tristes, o sea, enojados con él por haberse contagiado, cosa que no estoy de acuerdo, pero el hecho de que cuando lo internan por última vez, o sea, todos, absolutamente todos sufrieron. Es más, creo que en un momento en nuestro protagonista habla y dice, o sea, yo veo que la tristeza de mis padres va y viene. ¿Por qué? Porque ellos en un momento era como esa dualidad de estar enojados, estar tristes, estar enojados, estar tristes, pero la de él dijo que estaba como anclada a sus pies, que no había forma de que la tristeza de él saliera de su cuerpo, porque era inevitable, era algo que capaz que sí, iba a fallecer, pero no tuvo ese tiempo de poder seguir conectando, de decir qué injusto es esto, recién lo encuentro y ya se va. Entonces yo vivo llorando, o sea, creo que me quedé callada porque en algún momento le tiraron llorar. Este libro, de hecho, unas compañeras de la facultad de ahora de letras me dijeron que es de sus libros favoritos también y que vivieron llorando y yo como, Yo sí me largué a llorar eternamente, pero porque desde mi lado profesional, ver la enfermedad es una cosa, sentirla, acompañarla y mucho menos vivirla es otra, y al mismo tiempo de estar, por ejemplo, del lado de alguien que está sufriendo, de el sentimiento de las personas que son allegadas a esa persona, es como me cayó peor. muy X el prota, o sea, el que narra el libro me cayó muy X. Ah, Capaz si hubiera estado narrado desde el punto de vista de Ezequiel, si Ezequiel hubiera sido el narrador del libro, hubiera terminado en terapia. sí, de ahí me hubiera gustado más el libro, pero es como que... Ujú. Es que bueno, ahí tiene esa diferencia. De que, por ejemplo, el que muchas veces leemos todos los libros de parte del punto del enfermo. Entonces, como que es mucho más dramático, tenés mucho más lore, un montón de otras cosas. Pero en cambio, acá que ves a la otra persona que capaz no siente los dolores, no siente la enfermedad, no siente el hecho de que se está acabando la vida, pero sí estás viendo a alguien que sí se está consumiendo poco a poco, como el ave de rapiña, o sea, que poco a poco se va cerrando sobre él. Pero como que a mí me gustaba esa parte. Por eso a mí yo lo considero uno de mis libros favoritos porque cada vez que lo leo, interpretás y ves una cosa distinta, o sea, no distinta, sino que decís, mierda, o sea, no se puede decir malas palabras. Sí, sí se puede. Ah, sí se puede decir malas palabras, bueno, Este mierda. es mi Ah, canal. Arre. yo si quiero puedo. Y bueno, Em, y es como que para mí el simple hecho de decirte que, ay, me parece lo que estaba por decir. Em, ni siquiera no. Es que el hecho de que vos ves, o sea, vos lees cómo aprendes a decir, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? Si yo tuviera su edad, ¿qué pensaría? Entonces, por ejemplo, yo lo leí a los 14, lo he leído a los 16, 18, Ay, ¿cuántas veces? un montón de veces, Igual a banco leer las cosas favoritas muchas veces, yo lo hago. que es como para darle otro Yo lo leí dos significado. veces porque lo volví a leer justamente para hacer este video.
para tenerlo fresco. Ujú. Pero sí, lo que más me gusta del libro, bueno, aparte de la metáfora, es que eso, el prota está descubriéndose a sí mismo y descubriendo si sus pensamientos son pensamientos propios o son impuestos por otros. Y creo que ese es un buen punto de partida para la reflexión que evoca el libro. Entonces está bueno. ¿Te gustó el final? Sí, me pareció un poquito triste, pero bastante real, más que nada. El final termina cuando se está por ir literalmente al aeropuerto porque si no pierde el avión. Ujú. Y hay una frase del final que siempre la marco, pero es porque yo me identifico un montón, que es como que él vuelve al lugar donde estuvo con el hermano, todo lo que hizo, y dice, los árboles, el lugar, el viento, el río, es siempre igual, pero él ya no es el mismo. Sorry, estoy viendo que ella marcó la primera parte porque el capítulo final es esto, este Sí. pedacito. Lo que tiene bueno es que son capítulos recortitos, por eso Ese digo que se puede pedacito es leer. el capítulo final. Sí. Y ven, ella marcó no sé si se ve acá, pero ella marcó la primera mitad del capítulo y yo marqué la segunda mitad. O sea, ser personas distintas es muy genial. Claro, y era Lo como, leemos todo. ayer volví después de tantos años al río, y el agua y las piedras, los árboles, el viento son los mismos. Yo ya no soy el mismo. Ya no me pregunto cómo será mi destino. Le debo a Ezequiel el haberme enseñado que la vida no es más que eso, asomar la cabeza para ver qué pasa afuera, aunque haya tormenta. Y una suite de Bach. Claro, entonces como que vos decís, Igual se me puso la piel de gallina, gente. ujú, Pero porque esa frase a mí me encanta. O sea, esta es una referencia a una escena del libro en la que están paseando y se larga a llover y se quedan abajo de un toldo y ven como una señora saca la cabeza afuera. Entonces él le dice, la vida es eso, sacar la cabeza afuera para ver qué pasa aunque haya tormenta. ujú, y es como que al final de todo es eso, o sea, es el poder aceptar que las personas no están, el poder, aunque haya sido injusto, porque fue injusto, aunque haya sido injusto, el trato de los padres, es como lo que yo veo. Que el trato de los padres hacia aquel, el trato de la sociedad hacia aquel, el trato de Mariano hacia el protagonista. Ay, tiene frases muy fuertes el Sí, libro. entonces yo digo que es como necesario leer que sea una vez en la vida, no solo porque trata muchos de esos temas, sino porque te sirve como para desconstruirte un poco y para abrir un poco más la cabeza. Hay una parte que acaban de ver revisando las frases que cuando él está en la cena de fin de año, donde sí lo invitan porque la abuela lo invitaba a todas a la cena de fin de año, obviamente la abuela lo iba a invitar porque la abuela tenía trato con él, y ahí dice, esta vez no era yo solo el que veía la sombra del ave de rapiña volando en círculos sobre la mesa familiar, como que todos sintieron la muerte inminente. Y Pablo se pregunta, ¿cómo decirle feliz año a alguien que probablemente no lo terminará? ¡Qué Entonces, como, fuerte! sí, solo acordarme, yo ya no quiero hablar porque me voy a querer llorar, yo ya me conozco. Pero era el hecho de, de que ellos tenían como esa crónica de muerte anunciada, básicamente. Que por cierto, también voy a hacer un video sobre ese libro. Librazo. Creo que ya hablamos mucho. Ujú, Podemos dar un cierre a este video. sí. Espero que les haya gustado el video. Si quieren que hablemos de otro libro, nos lo piden en los Ujú. comentarios. Nos cuentan si les gustó, cuál fue su frase favorita. Si no les gustó, por qué no les gustó. Y Y si lo quieren leer, léanlo y nos dicen qué les gustó. Comenten en este video. Y sí, sí, podemos leer las dos las. bueno, muchas gracias por ver Corazón Coreano para ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Bye.